Buenos días, amado. Bendito sea Dios nuestro Señor y Salvador. Gracias por un día más de vida. Gracias por su misericordia porque son nuevas cada mañana. Y a través de los siglos nos damos cuenta que grandes son su misericordia porque Él ha tratado con la humanidad desde el principio. Pero nosotros estemos gozosos porque lo que empezó Él lo va a llevar a un final dichoso. Sus obras son hechas con fidelidad, amado. Verdaderamente. Dice aquí la palabra de Dios en el Salmo 105:4. Busqué a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Sabemos que Jesucristo es poder y sabiduría de Dios. Nosotros tenemos que enfocarnos en estos tiempos en una vida cristocéntrica para poder lograr y obtener lo que nos propongamos, porque solamente Él es bueno. Dice Hebreo 1 que Él volvió a introducir el primogénito al mundo. Vemos todas las bendiciones del Señor como son confrontadas en nuestras vidas día a día porque vemos el peso de la batalla. Pero cuando nosotros nos recostamos, mejor dicho, descansamos y buscamos su presencia, tiempos de refrigerio van a venir porque Él no nos dejará solo. Él dijo, yo estaré contigo y te daré descanso. Verdaderamente que el descanso de Dios tiene un precio bastante fuerte, y es creerle. Dice, venid a mí descansad, llevad mi yugo porque ligera es mi carga. Aleluya, descansad. Debemos de descansar y para descansar en Él tenemos que ser humildes de corazón. Humilde para poder vivir la vida en santidad que requiere el tiempo del andar. Los tiempos son bien difíciles, pero para Dios nada es imposible. Así que por muy difícil que sea la lucha y la batalla, Él estará con nosotros. Siempre que vamos pasando por un camino, ese propósito de Dios en tu vida que se está cumpliendo. Si es que lo tomas así, vas a ver la liberación en tu vida. Y aquí vemos verdaderamente cómo Dios ha hecho y ordenado los pasos del hombre. Pero a veces nosotros tomamos decisiones muy difíciles, pero siempre Él va a dar una salida agradable para aquellos que le buscan. Y aquí vemos el principio de los patriarcas, el principio patriarcal, cómo sucedieron cosas, después que Dios había hecho tantas cosas, sucedían cosas extrañas. Pero Dios siempre daba una salida. Y aquí dice en Génesis 38, traigo referencia a esto porque esto es muy poderoso, que se habla de Judá. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Aquí él era el mayor, ¿no? El legislador. Dice, y se fue a un varón adulamita que se llamaba Irán. Y vio allí a Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se la llevó a ella. Y aquí vemos la situación de Judá, que no estaba haciendo lo que estaba permitido. Aunque él creía en Dios, porque sabemos que era uno de los patriarcas. Y ella concibió y dio a luz un hijo y le llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo que su nombre se llamó Onán. A veces vemos la batalla y las situaciones que hay y que existen y no nos damos cuenta que es por la primogenitura. Es la batalla de los siglos, es para introducir el primogénito en nuestras vidas, porque nosotros estábamos perdidos en el mundo y sin Dios, sin Padre. Y Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para ordenar nuestros pasos. Pero tenemos que darnos cuenta que tenemos ataques, que tenemos situaciones que tenemos que ordenar, porque no es del hombre ordenar sus pasos. Dice, y volvió a concebir y dio a luz un hijo, le llamó su nombre Sela, y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después de Judá tomó otra mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Este hombre venía con un fruto cananeo, con un fruto de mal, un fruto de persecución.
Pero aquí había un disloque entre estos dos hermanos y vamos a ver, porque sabemos a través de la historia de que Onán deseaba a Tamar, pero no quería el bien para Tamar y menos para su hermano. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Era necesario que el hermano, si moría, el hermano que sucedía estaba en tiempo de casarse, tenía que tomar la esposa para dar descendencia al hermano y no fuera en vano la existencia de él aquí en la tierra. Onán aceptó porque tenía que obedecer al padre, pero no hizo lo que estaba estipulado ante la ley divina. Y dice, y subiendo Onán a la descendencia no había de ser suya. Sucedía que cuando se llegaba a su mujer de su hermano y vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Esto era más profundo, esto era algo espiritual que aún él desconocía, aún su padre, siendo un sacerdote y siendo un señor de los 12 patriarcas, hizo mal desde el primer momento. Y cuando usted hace mal, usted pare mal, porque nadie va a recoger, aleluya, fruto de buen en mal siembra. Porque todo lo que sembrará el hombre, esto recogerá. Y este muchacho no quería darle descendencia a su hermano cuando era necesario que viniera la paz espiritual a la familia. Y esto continúa, bendito sea Dios. Y desagradó ante los ojos de Jehová lo que hacía y él también le quitó la vida. ¿Por qué razón? Porque este hombre no quería dar descendencia al primogénito. Estaba robando a su hermano y a su familia. Tenía malas actitudes como las tuvo su hermano también. Eran los hijos de Judá, los hijos del legislador. Es terrible, amado, y cuando vemos esta situación nos damos cuenta en qué tipo de situaciones espirituales nosotros podemos vernos, que a veces no conocemos la descendencia, lo ancestral que hay detrás de nosotros, que influyen a nuestra vida espiritual, porque el reflejo de nuestra vida física es nuestra vida espiritual. Entonces nosotros tenemos que indagar, luchar y sujetarnos a Dios, porque Él es el que ve nuestra eternidad. Él ve la eternidad desde el principio al fin en un instante. Por eso tenemos que estar sujetas al Padre Celestial. A veces no entendemos por qué están sucediendo cosas tan grandes ya en tiempos de fin, en tiempos de recoger la siega, porque dice que los campos están blancos. ¿Y qué está sucediendo? Sencillamente estas cosas que hacemos mal, no nos damos cuenta. Tenemos que estar conectados con el Altísimo porque nosotros nada podemos hacer. Aquí hay géneros y hay situaciones que abundan en este mundo que está el ser humano de cada día de mal en peor, aquellos que están fuera del propósito. ¿Y por qué no alcanzamos a veces lo que tenemos íntimo, lo que tenemos a nuestro alrededor? Por la sencilla razón que no sabemos entender las cosas. Bendito sea Dios. Dice el 11. Y Jehová dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Imagínate que él de primer momento de ir a buscar una esposa en Canaán ya había frustrado el plan de Dios. ¿Por qué razón? Porque Canaán no puede darle descendencia a Dios. A veces tú quieres estar en el mundo resolviendo problemas, haciendo, buscando, sujetándote, luchando, tratando de proveer, aún luchando con personas que tú te das cuenta, pero no es el propósito. No están, no te van a recibir, no comprenden, no lo entienden, porque no tienen el Espíritu Santo que les guía. Bendito sea Dios. Las luchas son tremendas, pero nosotros tenemos que estar sujetos, porque cuando nos sujetamos al Espíritu, el Espíritu revela el camino por donde debemos de andar. Esta muchacha fue mandada a los brazos del padre anterior, de la zona de donde había sido ella sacada. ¿Cómo actuó ella? Con la misma sabiduría e inteligencia que traen de sus ancestros. El más pequeño era muy pequeño, él no podía darle mujer, pero aún él necesitaba la descendencia de
del primogénito para poder enderezar los pasos, porque hay un orden divino, amado. Pasaron muchos días y murió la hija de su mujer de Judá después. Judas se consoló y subía a los tranquiladores de sus ovejas a Temat, y él y su amigo Ira el Alumita. Él andaba con este amigo y subió hasta allá a tranquilar sus ovejas en esa zona. Y dice, y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube, Timat, a tranquilar sus ovejas. Aquí esta mujer tenía la mentalidad de cananea, porque tomó una solución bastante difícil, pero ella quería salvar su hogar, quería salvar la descendencia de su esposo, quería tener su hijo de la descendencia santa. Y a veces sucede porque nosotros, Dios no hace referencia y nos dice, date cuenta de qué piedra fuiste cortado, dite de qué descendencia tú vienes, porque verdaderamente nosotros heredamos, aleluya, la vida eterna. Nosotros por gracia, Dios nos da muchas cosas, pero tenemos que purificarnos para podernos presentarnos delante de Él sin nada que nos avergüence. Nos damos cuenta que heredamos cosas porque heredamos casa, carro, hogar, dinero, tarjeta aún hasta dorada, pero no nos damos cuenta que heredamos también géneros ancestrales y que tenemos que hacer, aleluya, allí la guerra espiritual, porque hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración, como lo dice el Señor. Y a veces estamos viviendo dolores en las familias, casos terribles. Por ejemplo, el alcoholismo se hereda de descendencia en descendencia. Espíritu de locura, fornicación, adulterio, cuántas cosas horribles que viene de allí de Canaán, y no nos damos cuenta que tenemos que partir con esto, pero tenemos que llevar el orden de Dios, porque Dios es un Dios de justicia, es un Dios de orden. Por mucho que Él nos ame, Él no va a pervertir el juicio. Allí lo vemos claramente con Satanás, con Luzbel. Luzbel era el que daba el servicio de la luz en el altar. Y él no le perdonó, no pudo, porque él no se puede negar, es la justicia suprema del universo. De esta justicia depende la paz, la armonía, la felicidad de todos los seres vivos que existimos. Aún el cielo, la tierra, el sol, todas las cosas son guiadas por la justicia y por la verdad de Dios. Y entonces a veces no pensamos que somos más especiales que nadie, no, porque Dios no me quiere o porque Satán me está persiguiendo. No, no, Él no te persigue, Él persigue la vida y el propósito de Dios. Y solamente Dios no le dará su gloria a nadie. Solamente Él va a alumbrar y a guiar tu camino en Él. Este hombre, queriendo guiar su vida, él fue a guiarse allí en Canaán y encontró la desgracia, la desilusión y el dolor que aún arrastramos, porque de esta situación viene la separación de Israel, el Israel espiritual e Israel carnal. Y sabemos cuál es el final del Israel carnal, amado. Ahí se deposita el ancestral, el género de odio, de envidia, de codicia, de celo, todas esas cosas que nos afrentan y que aún le estamos viviendo, le estamos disfrutando. Porque cuando estás sintiendo envidia por el hermano, estás sintiendo envidia por el país, por la nación, por el presidente, hasta por Dios sentimos envidia y no nos damos cuenta. Y anhelamos otras cosas materiales cuando la vida espiritual de nosotros está hecha un desastre. Muchos en el mundo que sabemos lo que es Canaán le atribuyen a Dios muchas desgracias y mucha dolencia. Y no nos damos cuenta que esta situación es por la consecuencia a la que nosotros mismos sometemos nuestras vidas. Porque obedecer a Dios es bendición. Desobedecerlo es maldición, pero no porque Él quiera maldecir a nadie, sino porque está estipulado en la ley. Y la ley se cumple. Es espiritual. Ella viene sola. Muchos le dicen karma, muchos le dicen destino, pero es consecuencia de la maldad. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, verdaderamente que esto es un sacrificio, pero es un sacrificio que le gustó al Hijo de Dios. Porque Él por esto tuvo que pagar.
algo que con precio no se podía pagar. Bendito sea Dios. Entonces dice que se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con velo y se arrebozó y se puso la entrada de Enaim junto al camino de Timán, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Aún Judá seguía en su camino quedando mal y teniendo la dolencia, la crisis, la viudez, las situaciones terribles en su familia. Y así estamos, atribuimos a muchos, como estoy diciendo, el mundo. No le atribuimos al hermano, al amigo, al brujo, al... Mire, verdaderamente que eso no es así. Porque si tus obras le son agradables a Dios, Él pone tus enemigos por estrado de tus pies. Y es porque Dios quiere atribuirte eso, no es porque tú has hecho obediencia. Nadie puede manipular la ley, y mucho menos a Dios. Bendito sea Dios. Y así estamos, cargando con enfermedades, con dolencias, aún físicas, que vienen a nuestras vidas por la bacteria, por la agresión que estamos haciendo nosotros mismos, porque ¿quién es el culpable de todas estas cosas? Le atribuimos todas las cosas a Satanás. Qué bueno, me libro yo de mi pecado, de mi maldad, soy santa. No es así. Nosotros somos responsables de nuestras vidas. Por eso cuando tenemos que hacer elección o tenemos que hacer algo, tenemos que darnos cuenta si aplica verdaderamente, porque quedar desaprobado es esto. Es el molde del pastel abollado. El golpe sale, ahí sale la primera situación. ¿Y cuál es la primera situación que sucedió en Dios y la humanidad? La desobediencia vino a destruirnos. El matrimonio allí fue destruido. Él tuvo que buscar una salida, porque el hombre se vio desnudo sin santidad, huyendo del único que puede librarle del mal. Allí levantó la decepción entre los hermanos a través de la codicia y de la envidia, de la desobediencia, parió todas estas cosas. Porque un abismo llama a otro abismo. Tenemos que hacer un stop y mirar lo que vamos a hacer, porque se va a ver en nuestras vidas. No hay otro culpable. No es que no es que estoy aliviándole la carga al brujo, ni al santero, ni al pecador, ni al asesino. No, cada cual va a tener que dar su cuenta por su pecado, porque la salvación es personal. Lo que Dios bendice, nadie lo maldice, porque el amor de Él es eterno. Y Él tiene nuestras vidas como un cristal delante de su rostro, como un espejo delante de su rostro. La eternidad, Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, yo conozco toda tu vida. Dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Ellas sabían que no habían sido justas con ella ni estaban siendo justas, pero ella atrapó su rostro, porque ella tenía un propósito, a un propósito mundano, pero tenía buenas intenciones. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Ella fue sabia para poder tomar la posición adquirida de esta familia. Pero ¿de qué manera? A veces buscamos soluciones así y nos damos cuenta que cuando estamos crecidos y cuando estamos grandes vienen las situaciones, viene la decepción, viene el dolor, viene la pérdida. Dios es santo, dice, sé santo porque yo soy santo. Y a veces pensamos que teniendo
decisiones absurdas vamos a resolver y vamos a dar un testimonio delante de Dios, delante de los hombres. No, no es así, porque mal pare mal, no pare bien. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tiene en tu mano. Y él se la dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Bueno, mira hasta dónde era la necesidad del consuelo de este hombre en su luto, hasta dónde su carne le llevó a pecar, que dio el sello. Hoy estamos viendo situaciones tan duras y no damos cuenta que el legislador dio su sello, su cordón y su báculo en su mano. Hoy vemos las situaciones tan grandes en las familias, no solamente en el poder administrativo, sino en las familias, en los hogares. Y nos damos cuenta que esto es una consecuencia que arrastra la humanidad de tiempo. Y estamos echándole la culpa a la élite aquí, a lo allá, y no nos damos cuenta que es un tema espiritual y profundo, que no nos hemos tenido el valor para de primer momento arreglarlo. Israel no ha querido hacerlo, aún estando los asientos del juicio allí. Porque cada cual sabe, como dijo Onán, será lo que será. Dice, y él se lo dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Aquí viene la situación. Vienen los dos hermanos ya luchando desde el vientre. Y no es uno de los primeros. Yo creo que es el primero, el primer parto. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió la ropa de su viudez. Siguió viuda, siguió en lamentación, siguió en tristeza, siguió en bruma, siguió apenada. Aún todavía estamos muchas en esta situación, pero no es viudez, porque estamos casadas, tenemos nuestros esposos, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestro ministerio, pero la bendición de Dios nos está faltando como una viuda. Estamos en el desierto, estamos en desolación, estamos en rigidez, estamos en tierra seca, estamos en desierto por la sencilla situación de que tenemos viudez espiritual. Dios dice, yo soy tu marido, tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Él pondrá orden a tu vida, pero no es en tu propia opinión, porque este hombre no quiso hacerle mal a nadie. Sencillamente se lo estaba haciendo porque cuando tú provees desilusión y engaño, el único que se va a hacer daño eres tú. Ahí sus hijos estaban prosperando para destrucción, como se ve. Gracias a la solución de esta mujer que parió dos, uno para uno y otro para el otro. Bendito sea Dios y de su Padre. Dicen, y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adumita, para que éste recibiese el de prenda de la mujer, pero no la halló. No la halló. Ella estaba siendo adiestrada por alguien con mucho conocimiento. Mire, usted puede estar en viudez, usted puede tener situaciones, porque hay géneros que hay que destituir y hay géneros que no salen sino con ayuno ni oración, y todo tiene un tiempo, todo tiene una madurez, tiene un trabajo espiritual, pero en ese medio de viudez, de dolor, de tristeza, espera, confía en Jehová. Aún vemos a Job como lo vivió, dijo, aunque Jehová me matara, en él esperaré. Dice, yo sé que mi Redentor vive y que será levantado del polvo. Todo tiene un proceso, todo tiene un trabajo, porque a veces llevamos en nuestras vidas, aplicamos esto, los dos gemelos, los dos testigos en ti, el bien o el mal. Dios o Satanás, ¿a quién vas a seguir? Bendito sea Dios. Allí la mujer de Job pudo decirle, maldice a tu Dios y muérete. Pero él continuó siendo fiel, aunque Jehová me matare. Y allí Jehová le dio todo al final, cuando se cumplió el propósito, porque está el propósito de los testigos, el tuyo y el de Jehová. Porque no piense que todo es para ti. La gloria y la honra es para ti si Él no va a compartir la gloria con nadie, contigo. Pero es su gloria, no es la tuya.
Allí lo vimos bien, verdaderamente en Josué siempre voy ahí, tengo que ir porque es una de las manifestaciones más grandes. Somos poderosos porque tenemos el poder de la palabra de Dios en la boca. Y es debido al sacrificio de este hombre. Este hombre se llenó de gloria porque él vio desde niño la gloria que había puesto Dios sobre de él. Tenía el manto del arco iris, que es el poder, las bendiciones del primogénito. Pero él al final se dio cuenta de que rompieron el manto, pero que nadie pudo quitarle, porque era una bendición que Dios había dado. Su arco iris estaba en su corazón. No se apartó en ningún momento de la presencia de Dios para poder obtener lo que estuvo. Porque él obtuvo el gobierno y le damos gracias a Dios porque esas cosas se aplican hoy. José se sentó como segundo en el trono nada más de Faraón. Tenemos bendiciones, amado, y no nos damos cuenta. Pero la bendición más grande fue el propósito de Dios, que fue la Senat Panea. El hombre obtuvo la palabra de Dios en su boca. Dice, yo he puesto mi palabra en tu boca y no nos damos cuenta. Allí vemos Jesús también como hombre, como vivió, pero ahí estuvo el propósito de él y el Padre. Señor, no sea mi voluntad sino la tuya. Dios le dio la fuerza, aún en el momento más oscuro, allí cuando él dijo, Abba, Ali, Ali, Abba Sabatani, ¿por qué me has abandonado? Él sabía que no era él, sino era el propósito que había en él, porque él estaba desfalleciendo. Bendito sea Dios. Y allí se cumplió la libertad tuya y mía. Por eso en los momentos más oscuros de nuestras vidas vamos a la cruz y nos sentamos allí con el Padre, nos arrodillamos, buscamos el perdón y allí van a venir todas las cosas, principalmente la gracia que tenemos que tener para poder perdonar a los que nos persiguen, a los que nos maldicen. Porque Dios no vino por los salvos, sino vino por los perdidos. Dios vino en condición de Padre, amando al pecador, al malvado, al asesino, al delincuente, cuando nos damos cuenta de todos los que Él escogió. Ahí Sansón era mujeriego. Y así, alaba. El Espíritu Santo estaba dando testimonio en todo tiempo. Y lo está y lo estará. Dice, y preguntó a los hombres del lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Anaín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ninguna ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ninguna ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, pero no seamos menospreciados. He aquí que yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacarla y sea quemada. Mira el juicio que él estaba dando, porque Judá es el legislador y así los vemos allí vestidos. Bendito sea Dios. De ovejas y son lobos. Cuando nosotros vamos a exponer la palabra, que sea por amor y con un propósito eterno. A veces lo hacemos por una necesidad carnal, a veces lo hacemos por una necesidad social, sentimental. Bueno, podemos argumentar. Pero si no nos sujetamos al propósito divino, vamos a tener el dolor. Hoy lo vemos, es lo que está sucediendo en la humanidad, amado. Que matla a su hija, porque cuando tú recibes una nuera, sea buena, sea mala, como sea, tú tienes el poder de Dios en ti. Y no es juzgar,
porque se entiende que cuando Dios ve la humanidad, ve un solo hombre, que es a Jesús. Al hora en punto que tú estás haciendo juicio hacia otra persona, tú estás condenando a aquella persona. Le estás matando y te estás poniendo en un lugar bien difícil, porque Dios no te va a perseguir, Él ve a Cristo. Así que ahí el que juzga y el que mata, el que engaña no es Cristo. Ya te separó. Ahí están los dos testigos, el bien y el mal, Dios o Satanás. Él dejó de verte como Dios porque Dios no mata, Dios no engaña, Dios no hace maldad, Dios no se divide. Dice que el que no recoge con él desparrama. Dios es amor. Pero cuando Dios te apoya en medio del sufrimiento, en medio de la viudez, Él no te va a abandonar. Sea tú de Canaán o sea de quien sea, porque allí muchas mujeres vinieron a Él, como vino la Serofenicia. Señor, no vengo por el pan vengo por el pan de los hijos. Él dijo, Señor, por favor, mi hija está gravemente enferma. Y cae migajas de pan en la mesa de los señores. Dijo, grande es tu fe, sea conforme a la fe, porque eso vino a buscar lo que se había perdido. Aún aquellos que están allá no estamos para buscar, estamos para salvar, conforme a lo estipulado, conforme a la palabra. Aún teniendo dificultades nosotros, pero por fe alcanzamos la gracia. Dice, pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del varón cuyos son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora, ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón y el báculo. Ella estaba en aflicción, en dolor y en viudez, pero sabía la fe de este hombre. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Más nunca estuvo con ella, pero sí mantuvo al hijo. Y aconteció que al tiempo de dar a luz aquí habían gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba a luz sacó la mano el uno de la partera, tomó y ató su mano con un hilo de grana diciendo, este salió primero. Ya viene la contienda de los hermanos a repetirse aquí, porque fue sembrado en su misma familia. Ya los gemelos nacen con situaciones. Los dos testigos, amado. Los dos testigos están en ti. Verdaderamente que hay dos testigos del cielo que están gritando en las naciones y estarán gritando. Pero hay dos testigos en ti que van a hablar. ¿Quién vas a ser en ti? ¿Dios o Satanás? Por tus frutos lo conoceréis. El árbol bueno da buen fruto. Y verdaderamente que lo estamos viendo. Entonces le echamos las culpas a los extraterrestres y a las élites. Y no nos damos cuenta que eso está sembrado en nosotros, porque nadie puede hacer justicia justa y buena y santa del cielo con raíces de amargura, con odio, con rivalidades, porque verdaderamente que no hay respaldo. Como dice un siervo que anda por ahí diciendo la palabra que Dios ve a Cristo en nosotros. Cristo atomizado. ¿Por qué lo dice la palabra? Dice que en el monte se sembró un grano y hace ruido sobre los montes. Antes era un solo el primogénito, hoy somos muchos, porque fue el llamamiento. Dice que fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes. Fue introducido el primogénito al mundo. Y todavía vemos la atención de Judá, de Manasés y de Efraín. Porque estamos aquí. Y vemos como el mundo se abalanza, aún con el temor de dar en el botón falso. Pero es la consecuencia de la maldad. Es esto. Pero volvió él a meter la mano, y aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Y después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Ese es el primogénito. Y desde el vientre contiende con Dios. Dios permite que venga a tu vida tu embarazo. Verdaderamente que cuando tú estás gestada,
Del Señor van a ser tu Mesías, van a ser tu Isaac, tu hijo de risa, pero hay que serle fiel a Dios. Y aquí dice la palabra en el Salmo, para cerrar esto, porque ya ha caminado bastante el tiempo, en el Salmo 56, 8 especialmente. Dios está ahí pendiente a todas las situaciones. Él es un padre que guarda su creación, Él guarda a sus hijos, pero los quiere a su imagen. Ningún hombre, ningún ser humano, ningún varón quiere un hijo que no se parezca a Él, que no sea de Él. Y ahí los vemos cuando vemos carnalmente, pero espiritualmente. Él desea que sus hijos, porque para eso Él vino, a dar su sangre. Dice, mi huida tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Dios oye, escucha tu oración, escucha tus necesidades. Él oye tu lamento, Él guarda tus lágrimas. Y hoy vemos en la ciencia lo importante que son las lágrimas de nosotros. Dice que aún el pelo de nuestra cabeza no se ha caído uno y Él lo conoce todo. Y así le tenemos miedo que si el hechicero, que si coge, que si no hace. Eso es una falacia y es una mentira de Satanás y es un engaño. Las obras del hombre se ven a través del testimonio de su vida. Testifica a Cristo en ti. Eso es el espíritu de la profecía. Entonces tú hablas palabra de Dios, pero no sucede porque Dios no va a respaldar lo que tú no has vivido. Tú vas a consolar con las consolaciones que tú has consolado. Tu prueba ha sido bien grande va a ser tu gloria. Porque si tú no tienes testimonio de sanidad, tú no vas a poder sanar a nadie. El Espíritu Santo en su misericordia muchas veces lo hace, pero a veces clamamos por sanidad en nuestras vidas, en nuestras familiares, en nuestros hogares, y ahí está. ¿Y tu abuela dónde está? Como dice en mi país. Tenemos que darnos cuenta de esto, amado. Dice el Salmo, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Esta es la batalla espiritual. Y no es contra carne ni sangre, pues no podemos tomarla con las personas. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Sabemos qué tipos de género hay cuando tenemos una batalla bien grande. En mi casa, mis hijos, mi hijo y mi familia no son cristianos, pero ya ellos saben, dice mamá, alguna bendición bien grande viene cuando la batalla es tan dura. Dice, en el día en que temo, yo en ti confío. Jesús estaba allí en momentos difíciles, él dijo, sea tu voluntad. Abba, Sabatani, ¿por qué me has abandonado? Pero yo sé que estás ahí. Dicen, Dios, alabaré su palabra. Mira qué sabiduría tenía David en este momento, porque la prueba era terrible. En Dios alabaré su palabra. Él sabía que de la palabra de Dios venía la liberación. Qué bueno, Asenat Tanea, qué bueno cuando tú cumples el propósito divino, ¿verdad? En Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. En todos los días ellos pervierten mi causa. Es una persecución constante. Son personas espirituales que no duermen. Confía, confía verdaderamente. Todos los días me pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quien acecha a mi alma. No le interesa tu vida, ni tu familia, ni nada. Le interesa el alma, la esencia de Dios que hay en ti. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derríbalo en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos en el día que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios alabaré. Fuera de Dios no te pongas a alabar porque te vas a buscar un problema. En Dios es confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Esto es buscando la presencia, ungido con la presencia del Espíritu Santo. Porque Dios no respalda a otros dioses. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanza como tributo de honra, porque ha librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven.
en la luz de los que viven, porque los muertos no alaban a Dios. Oh, aleluya. Y aún estamos creyendo en espíritus que pueden resucitar a ser y que vienen a visitarme, vienen. No, el único espíritu que te va a dar vida, ese es el Espíritu Santo, que es el que te redarguye de justicia, juicio y pecado. Y cuando tú estás en orden y en alineamiento con el Espíritu Santo, todas las cosas te van a venir para bien. Padre, gracias le doy, Dios mío, por esta revelación, porque grandes son tus obras, grandes tus misericordias y tus verdades. Gracias por tu palabra, porque en ti alabaré la palabra, Señor. En ti, Señor. Fuera de ti nada podemos hacer. Por eso te ruego ahora en el nombre de Jesús que unjas con aceite fresco mi casa, mi hogar y mi familia, porque las persecuciones son grandes, Señor. Pero tú dices en tu palabra que para el que cree todo es posible. Por fe he recibido a Cristo y proclamo a Cristo como mi Señor y Salvador en mi casa, en mi hogar, en mi nación, en mi familia, en los que están y en los que han de venir, Señor. Por tus promesas que son fieles y verdaderas. En el nombre de Jesús, dice tu palabra, Señor, que tú nos diste poder para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal y nada os dañará. Por eso declaro que todo género ancestral, todo demonio de enfermedad, de locura, de vicio, de contradicción, de drogadicción, de hechicería, es anulado y quebrantado, Señor, en el poder de tu gracia y de tu amor, porque el reino de las tinieblas no prevalece ante tu iglesia, Señor. Aleluya. Y cuando somos templo del Espíritu Santo, tú nos respaldas, porque tú eres un Dios fiel y es un propósito eterno que te ha propuesto de la eternidad, Señor, para la eternidad. En el nombre de Jesús, gracias por Jesús, gracias por tu salvación, gracias por tu sangre, porque nos hiciste acepto al Padre, aleluya. En el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo, guarda mi casa, guarda mis hijos. El ángel de Jehová campe alrededor de nosotros. Proclamamos tu gloria y tu honra en nuestro ministerio y en nuestra vida física y social. Padre, porque aplicamos el cielo en la tierra. Aleluya, porque tanto es el cielo como la tierra para ti. Bendícenos, Señor, porque nos has amado con amor eterno. En el nombre de Jesús, perdona a nuestros perseguidores y ten misericordia de los que nos acosan sin tener conocimiento de tu verdad. Dale tu verdad que le hace libre. En el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo, te damos gracias. Amén.